foro ecuménico social que ha nacido en el tiempo de la crisis argentina de los primeros 2000, el Corralito, etcétera, bien conocido ciertamente por estas partes. Se fundó ahí este foro ecuménico social para desarrollar las relaciones entre las confesiones cristianas y lo mismo las distintas religiones alrededor de los problemas sociales muy agudos en aquel momento. El foro es ecuménico en el sentido amplio de esta palabra, es decir, no solo cristianos. Tenemos muchos contactos con los baptistas en particular, pero no solo cristianos, sino también judíos y muchos musulmanes también. El foro ha sido en estos últimos años, desde algo como 5 años, digamos, 6, sí. Ha sido un esfuerzo de definición común de metas religiosas en el campo social y socioeconómico, particularmente a base de una cátedra, así dicha, cátedra para la expresión de tales metas, para comunicar con un público generalmente bastante amplio, con colaboraciones muy destacadas de Buenos Aires, el secretario de Cultos Oliveri hoy, el profesor Klicksberg, conocido ciertamente de muchos, experto de Naciones Unidas en problemas económicos sociales. Uno de los temas que se ha impuesto a nosotros bastante rápidamente es más allá de temas de educación, que nos ocuparon también bastante, pero uno de los temas que se ha impuesto bastante rápidamente es el de la empresa, de la responsabilidad social, varias palabras para decir esto, pero responsabilidad hacia una sociedad interna y también la sociedad externa de las empresas. Y nos preocupa determinar más cómo se extiende hoy esta responsabilidad bajo la influencia de muchos factores de la sociedad actual y de cómo se transforma esta sociedad actual. Estoy pensando en la financiarización para muchísimas empresas, la globalización, evidentemente comercial, la toma de conciencia de estos problemas ecológicos que nos rodean o bordean en todas partes. La empresa ya, en comparación con hace 50 años, puede ser, si me acuerdo un poco, la empresa ya nunca es sola. A veces se ha pretendido en otros tiempos que no tenía responsabilidad de otro que sí misma. Ciertamente que sería muy difícil decir esto hoy. Había podido parecer independiente, indiferente, hoy está más bien inmersa por todos lados, debe tomarse responsabilidad de muchas cosas que la desbordan. Quisimos así honrar a las empresas que se destacan en este aspecto, subrayar por esta iniciativa la importancia de la responsabilidad social de las demás empresas, y lo hacemos hoy
a través de un premio latinoamericano de responsabilidad social de la empresa que nos gusta otorgar al banco BBVA por sus ejemplos en este campo. Para animar el banco también a profundizar y seguir en ello. Y en signo de este premio vamos a entregar al señor presidente del banco una estatua que es que demuestra nuestro agradecimiento por lo que el banco BBVA agradecerle por su ejemplo en este campo de la dimensión social de la empresa. Sí.